Hola, bienvenidos a la Ciencia del Derecho. Soy la abogada Patricia Arévalo y hoy veremos cómo se adquiere, conserva y pierde la posesión de los bienes inmuebles inscritos cuando se hace valer un título traslaticio de dominio, materia que es el alma de la posesión inscrita y que ha suscitado polémica en todo tiempo y lugar. Son más de 160 años de historia, doctrina y jurisprudencia que hoy les voy a aclarar. Comencemos. Para saber cómo se adquiere la posesión de los bienes inmuebles inscritos cuando se invoca un título traslaticio, hay que distinguir entre posesión regular y posesión irregular. Nadie, pero absolutamente nadie discute que la posesión regular necesita de la inscripción conservatoria del título traslaticio. Pues Alessandri, Somarriba y Vodanovic Fernando José Rabatzelis y Francesca Mauriciano Concha y Claudia Mejías Alonso señalan que es doctrina minoritaria la que postula que para adquirir la posesión irregular no sería necesaria la inscripción. La doctrina minoritaria que no se molestan siquiera en mencionar son los señores Benigno Oliva Lara y Humberto Álvarez González. Por su parte, la Corte Suprema, si bien hemos visto en el video anterior que el 13 de diciembre de 2010 ha dicho que es la doctrina de la garantía la que ha ganado el favor de la doctrina y jurisprudencia más reciente. Lo cierto es que 3 meses y medio después, esto es, el 1 de abril de 2011, se ha contradicho porque ha expresado que para adquirir la posesión de los bienes inmuebles inscritos, cuando se alega un título traslaticio de dominio, la inscripción conservatoria es el único medio para adquirir la posesión de los inmuebles. Luego, si es el único medio, sin que quepa otro, lógico es concluir que le da a la inscripción el rol de ficción, ya que no es solo un requisito posesorio más que agregar al animus y corpus, sino el único modo. En lo personal, y siendo en todo congruente con la doctrina de la garantía, que es la doctrina constitucional, declaro que adhiero a la doctrina minoritaria, pues pienso que para adquirir la posesión irregular de los bienes inmuebles inscritos, no es necesaria la inscripción conservatoria del título traslaticio, ya que al ser la inscripción sinónimo de tradición, si falta esta última, habrá faltado solo la tradición como requisito para adquirir la posesión regular cuando se invoca un título traslaticio. Pero, a diferencia de tales autores y de todo lo que se ha publicado hasta ahora, debo precisar que tal posesión irregular es viciosa por clandestinidad, ya que sin duda puedo afirmar que la inscripción conservatoria es una medida de publicidad, pero no cualquier
medida de publicidad, sino una medida de publicidad sustancial. Por ende, su omisión hace que tal posesión irregular sea inútil, por ser inoponible al dueño del inmueble y a cualquier otro tercero interesado. Hago presente que la función de publicidad sustancial de la inscripción conservatoria se desprende no solo desde una visión contemporánea de la inoponibilidad, sino también desde el propio mensaje del Código Civil. En efecto, señala el referido mensaje: la transferencia y transmisión de dominio, la constitución de todo derecho real, exceptuadas, como he dicho, las servidumbres, exige una tradición. Y la única forma de tradición que para esos actos corresponde es la inscripción en el registro conservatorio. Mientras esta no se verifica, un contrato puede ser perfecto, puede producir obligaciones y derechos entre las partes, pero no transfiere el dominio, no transfiere ningún derecho real, ni tiene respecto de terceros existencia alguna. La frase "ni tiene respecto de terceros existencia alguna" es sinónimo hoy en día de inoponibilidad. Esto es, equivale a decir ineficacia respecto de terceros. Toda la doctrina nacional, es decir, Alberto Baltra Cortés, Avelino León Hurtado, Víctor Vial del Río, y Antonio Bodanovich Jáclica están de acuerdo en que la publicidad sustancial es aquella cuya omisión se sanciona con la inoponibilidad, mientras que la publicidad noticia es aquella que tiene solo por objeto dar a conocer un hecho, de manera que si se omite esta última, solo puede haber responsabilidad extracontractual para con los terceros cuando la omisión de la noticia les ha provocado perjuicios. El argentino Ricardo Augusto Nissen dice que la publicidad noticia también se llama publicidad formal y la publicidad sustancial también se conoce como publicidad material. Ahora bien, en cuanto a la conservación de la posesión de los bienes inmuebles inscritos, el artículo 728, inciso segundo del Código Civil, es tajante en dar a entender que ella se conserva mientras subsista la inscripción, aunque otro se apodere materialmente del inmueble. Me parece que el inciso segundo del artículo 728 del Código Civil es inconstitucional porque es un obstáculo para que la propiedad cumpla su función social. Agrego que por ser tal inciso previo a la Constitución debería entenderse como derogado. Respecto de la pérdida de la posesión de los bienes inmuebles inscritos, según el inciso primero del artículo 728 del Código Civil, se pierde por la cancelación, o sea, se pierde porque se deja sin efecto la inscripción por tres razones. Primera razón, por la voluntad de las partes, o sea, por una escritura pública de mutuo disenso, en virtud de la cual las partes declaran dejar sin efecto el contrato que habían celebrado, contrato que era el título translaticio que cancelan, como una compraventa, permuta,
o donación entre vivos. 2. Por una nueva inscripción en que el poseedor inscrito transfiere su derecho a la posesión a otra persona. Y 3. Por resolución judicial. Emilio Rioseco Enríquez expresa que el conservador de bienes raíces tiene prohibición legal estricta de hacer cancelación alguna de oficio en las inscripciones vigentes, según el artículo 92 del Reglamento Conservatorio, y solo puede efectuarlas ante un instrumento público en que las partes convencionalmente cancelan la inscripción, o bien si así está decretado judicialmente por resolución ejecutoriada, según los artículos 90 y 91 del Reglamento Conservatorio. En cuanto a la escritura pública de mutuo disenso, ella debe subinscribirse según el artículo 91 del Reglamento Conservatorio. Por su parte, según el artículo 62 del Reglamento Conservatorio, para que se practique la subinscripción de la escritura pública de mutuo disenso, puede exhibirse en el conservador su copia autorizada. De hecho, Hugo Tapia Arqueros aclara en cuanto a la escritura pública que la escritura original queda en el protocolo y se llama matriz. A las partes se le entregan copias de ellas, que pueden ser las primeras copias u originales, como también se les llama, y traslado o segundas copias. Añade que según un fallo publicado en la Gaceta de los Tribunales de 1916, la copia que nada vale si no está conforme a la matriz. La Corte Suprema, en fallo de 1951, ha dicho que en el caso de mutuo disenso o resiliación, practicada la subinscripción, recobra su vigencia la inscripción anterior. Respecto de la segunda causal de cancelación, esto es, por una nueva inscripción, ella es la forma normal y cotidiana en que se cancelan las inscripciones. De hecho, así suele perderse la posesión inscrita. Esta forma normal y cotidiana, Alessandri, Somarriba y Bodanovich y Claudia Mejías Alonso dicen que le ha denominado cancelación virtual. Alessandri, Somarriba y Bodanovich expresan que la cancelación virtual se produce en forma automática por el hecho de que el poseedor inscrito transfiera a otra persona su derecho. Ciertamente, el poseedor inscrito puede haber sido no solo poseedor, sino además titular de un derecho, como el dominio, que es el que más se busca, el cual se transfiere mediante la inscripción al nuevo adquirente. Nelson Gutiérrez González señala que al practicarse la inscripción a favor del adquirente, ipso iure, tácita y virtualmente se cancela la inscripción del tradente,
y sin que sea necesario practicar anotación marginal alguna, de tal suerte que la anotación marginal no tiene ninguna importancia jurídica para la cancelación. También así lo ha resuelto la Corte Suprema en fallos de 1921 y 1924, la que ha precisado que la anotación marginal o nota de referencia es solo una obligación administrativa del conservador que establece el artículo 92 del Reglamento Conservatorio, pero no un requisito de validez de la cancelación. Misma opinión sobre la nota de referencia ha tenido la Corte de Apelaciones de Concepción en fallo de 1987. Antiguamente, la jurisprudencia no aceptaba la cancelación por la inscripción de un título traslaticio de dominio pero injusto. En cambio, la jurisprudencia hoy lo acepta, porque el artículo 728 del Código Civil no distingue. También cabe hacer presente que la Corte Suprema, en fallos de los años 1921, 1933 y dos de 1946, ha resuelto que la inscripción por avisos, por no ser un título en el que el poseedor inscrito transfiere sus derechos, tal inscripción no cancela la inscripción de dicho poseedor. En cuanto a la resolución judicial, el juez puede ordenar que se cancele una inscripción como consecuencia de acogerse una acción reivindicatoria en contra del poseedor inscrito, o bien como consecuencia de declararse la nulidad o resolución del título traslaticio que estaba inscrito. Puede declararse la nulidad del título traslaticio según la Corte Suprema en fallo de 1916, cuando la inscripción omite las formalidades de los artículos 31 y 32 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces. En tal caso, la nulidad es absoluta. Por ejemplo, en dicho fallo se declaró nula la inscripción de un usufructo sobre un inmueble hecha en el registro de propiedad, puesto que según dichos artículos debió hacerse en el registro de hipotecas y gravámenes. La Corte Suprema en fallo de 1963 ha declarado la nulidad absoluta del título cuando se inscribe con un error al territorio que por su situación pertenece el inmueble. La Corte Suprema, en fallo de 1955, ha señalado que la inscripción que se hace sin cumplir las formalidades del artículo 693 del Código Civil y artículo 58 del Reglamento Conservatorio, cuando se trata de la primera inscripción, es nula absolutamente. Y que también señaló que es nula absolutamente la inscripción que se hace por minuta si no hace referencia a un título traslaticio de dominio, como cuando simplemente se declara que hay posesión inmemorial. Incluso, en el mismo fallo de 1955, la Corte Suprema y también un año anterior, la Corte de Apelaciones de Concepción expresan que la inscripción por minuta, que en realidad no contiene título alguno, no solo transgrede los artículos 693 del Código Civil y 58 y 101 del Reglamento Conservatorio, sino que además expresan que es un caso de nulidad absoluta que debe ser declarado de oficio. Como ya se habrán dado cuenta, la nulidad de que puede adolecer la inscripción conservatoria es siempre de nulidad absoluta. De hecho, así lo dice Emilio Río-Seco Enríquez. También señala Emilio Río-Seco Enríquez, en cuanto a la forma de alegar la nulidad, que en algunos casos se acepta se haga por vía de excepción perentoria, mientras que en otros eso no sirve,
ya que exigen reconvención. Añade que no hay jurisprudencia uniforme, pero que se observa una tendencia a exigir la vía de la reconvención. Pero la Corte Suprema no siempre declara la nulidad absoluta de la inscripción conservatoria, ya que en fallos de 1928 y 1959 ha declarado que la sanción a una inscripción defectuosa es la establecida en el artículo 696 del Código Civil, o sea, la ineficacia en sentido restringido de la tradición, ello por omitirse las exigencias de los artículos 688 a 695 del Código Civil. Consecuencia de esto es que la tradición no transfiere el dominio o el derecho real mientras no se subsana el defecto formal de la inscripción, pero sí confiere posesión. La resolución judicial que cancela una inscripción debe subinscribirse según el artículo 91 del reglamento conservatorio. Dentro del concepto de resolución judicial, caben también los equivalentes jurisdiccionales. En efecto, la Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo de 1960, ha indicado que el acta de conciliación tiene el carácter de sentencia ejecutoriada para todos los efectos legales. Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Por ende, basta con aplicar el procedimiento del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil. Esto es, notificar al conservador el decreto que aprueba el acta para que cancele la inscripción a que se refiere el avenimiento. Antes de finalizar, hago presente que la bibliografía de todos los autores y fallos mencionados se encuentran en la descripción del video. Si les gustó, denle like, suscríbanse y compartan esta información. Un abrazo y nos vemos pronto.